déjenme que me fije exactamente con qué se corresponden en el parcial, perdón, en el programa. A ver, ¿dónde está el programa? Hoy empezaríamos a trabajar la unidad 4, que es teoría de la producción. ¿Sí? Esta es una unidad que la vamos a trabajar entre la clase de hoy y la del miércoles. La vamos a terminar y luego va a quedar grabado, vamos a dejar grabado en el aula virtual la parte práctica de esta temática. ¿Ah? Así que esta semana estaríamos liquidando el tema de la unidad 4 para que la semana que viene empecemos a trabajar la unidad 5 de la asignatura, que es la mercados y determinación de precios de la producción. En relación a, al parcial, al recuperatorio del primer parcial, va a ser casi seguro el lunes de la semana que viene. Lo que quedaría por confirmar es el horario, si lo vamos a hacer en la misma hora de clase o si podemos utilizar otro horario de tal manera que no nos perdamos la clase. Eso queda por confirmar, pero en principio el parcial, el recuperatorio del parcial va a ser el próximo lunes. Así que, bueno, nada, quedan avisados. En el caso de que no consigamos, en caso de que no consigamos o más ampliar el horario, bueno, será en el horario de clase y veremos cómo avanzamos con el contenido. Bien, vamos a los principios de la producción, que es la unidad 4, ¿no? Si ustedes se fijan, y todos supongo que tienen el programa, y si no tienen el programa está puesto en el aula virtual, y si no se lo consigue, y si no lean el texto, pero van a encontrar al menos en esta primera parte de la teoría de la producción, una similitud muy grande de la parte de la teoría de la producción con lo que es la teoría del consumidor. ¿Ah? Todo aquello que nosotros hemos visto en la teoría del consumidor, como curvas de indiferencia, elección del consumidor, las formas los presupuestos y las formas de comportamiento del consumidor, en la teoría de la producción lo vamos a ver y vamos a cambiar el rol. El actor no va a ser en este caso el consumidor, sino nos vamos a poner nosotros en el rol como actor del productor. Entonces, cuando analicemos, vamos a empezar por aquello que nosotros definíamos como un consumidor racional, que trataba de maximizar. Ustedes siempre recuerden que nuestras funciones, objetivos de la economía, al menos en cursos introductorios como los nuestros, son siempre suponiendo un sujeto que está buscando maximizar algo. Al que nosotros llamamos un sujeto que usa una racionalidad que le permite estar buscando o comportarse como si en todo momento estuviera maximizando algo. En el caso del consumidor, lo que está buscando maximizar, ya hemos visto, era su bienestar. ¿Ah? Entonces decíamos nosotros que nos enfrentábamos a un consumidor que buscaba maximizar el bienestar el bienestar o la utilidad, hacer máxima su utilidad consumiendo dos bienes. Lo que vamos a tener en la teoría de la producción es un productor que lo que va a intentar maximizar es el beneficio. Y el beneficio aquí es entendido, en este caso, como la diferencia de ingresos menos costos, ¿no? Entonces, el productor va a producir un bien, ¿sí? Cualquiera sea ese bien o servicio, va a producir,
en ese proceso productivo va a utilizar factores productivos, muchos. Nosotros, y si analicemos la producción de cualquier bien o servicio, vamos a encontrar que los factores productivos son muchos. No digamos infinito, pero en el proceso de producción intervienen materia prima, mano de obra, bienes de capital, tierra, bueno, hay una serie de factores productivos. El productor el mismo empresario es un factor que interviene en el proceso productivo, eh, atendiendo a que el empresario en sí mismo es una persona, es un sujeto que ve lo que otros no ven. Entonces, pues, si no, todos seríamos empresarios. Y el empresario es alguien que ve alguna posibilidad y ve una oportunidad en un mercado que otros no vemos. Y que combinando factores productivos, combinando conocimiento, el tipo produce bienes y servicios, los vende en el mercado. Cuando los vende en el mercado, cobra un precio por venderlos en el mercado, y cuando cobra ese precio se da vuelta, ¿no? Se da vuelta y dice, bueno, a ver, ¿quiénes han participado de este proceso? ¿Quiénes han sido los aportantes de los factores productivos? Cuando tenemos los aportantes de los factores productivos, el trabajo, le pagamos a los trabajadores, el capital, le pagamos a los dueños del capital. Recuerden que aquí capital no es el capital financiero, sino es el capital físico, las máquinas, los equipos, la infraestructura. Entonces se le paga al dueño del capital y la diferencia de eso es el empresario que se queda con la renta del empresario. Entonces, en ese sentido, digamos, el proceso de producir y el proceso de maximizar es conseguir que la diferencia entre el ingreso de lo que se produce y el costo de lo que se produce sea lo más grande posible. Esa es la función objetivo que tiene un productor un productor racional en un mercado competitivo. Maximizar los beneficios. La primera parte de esta unidad, lo que vamos a ver es estrictamente relaciones físicas, es decir, cómo el productor toma factores productivos, los transforma en los factores productivos y los convierte en un producto o en un servicio final que sirve para ser vendidos, comercializados en un mercado. Recuerden ustedes que nosotros mientras todavía sigamos en el desarrollo de la asignatura hasta que peguemos un chiflido, vamos a seguir suponiendo que este productor opera en un mercado competitivo. Y si opera en un mercado competitivo, el productor va a comprar factores productivos en mercados competitivos, es decir, que pase lo que pase, haga lo que haga, para comprar trabajo, capital, materia prima, tierra, esto, lo otro, todo eso, el productor no va a fijar precios, sino los precios de los factores van a venir dados por el mercado. Y en el mercado lo que él produce y vende, ¿sí? Pasa lo mismo. Él con su acción individual no puede cambiar los precios. Él es un tomador de precios, es un precio aceptante en lo que compra y en lo que vende. ¿Está? Entonces, este señor sale al mercado, sale al mercado y compra factores productivos y los pone a producir. Ahora, ¿cómo los pone a producir este señor? Esa es una cuestión que el empresario, el productor, resuelve a través de una cosa que se llama tecnología, ¿no? Entonces, hay un conocimiento, hay una forma de producir, una forma de combinar factores productivos, una forma de relacionar los factores productivos de tal manera que los factores productivos, al relacionarlos, nos dan a nosotros el producto que nosotros queremos. Es que queremos producir y vender, obtener. Esa forma de combinar los factores productivos se llama tecnología.
nosotros generalmente el término tecnología está más asociado a un bien de capital. Nosotros hemos comprado una computadora de última tecnología y suponemos que eso, o sea, suponemos no, entendemos en nuestra forma en nuestra forma de relacionar, de comprender el lenguaje cotidiano, que la tecnología es eso, es la última heladera, que uno se acerca a la heladera le dice, tiene sed, toma agua, ¿no? Entonces, bueno, en economía nosotros vamos a llamarle tecnología al conocimiento que hay, a las formas que nosotros tenemos para combinar los factores productivos. Ese conocimiento que nosotros tenemos para combinar los factores productivos. ¿Ah? Todos los años usamos algo así como, que se conoce como la fórmula MC es igual a... ¿Sí? Si esto lo dividimos... ¿Sí? Y ahí lo que nosotros tenemos es una fórmula. ¿Ah? ¿Y esta qué fórmula es? ¿Alguien sabe? ¿Alguno que ha hecho el año pasado? ¿El anteaño? Ah, perdón, no estoy compartiendo la pantalla, que es salame. Esperen un poquito. ¿Quién? A ver. Buah, ahora sí. Ahora sí ven que no. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, listo. Aquí fíjense, ¿no? Esta fórmula que la usamos y la repetimos año tras año. ¿Saben qué es eso? Bueno, esa fórmula que viene del análisis más profundo es, si uno pone agua, más hierba, más azúcar sobre fuego, lo que tiene es mate cocido, ¿no? Bien. Eso lo usamos todos los años, obviamente que hacer en el pizarrón y con gente tiene otro efecto, pero bueno, vamos a usar esto para ejemplificar. Fíjense ustedes que si nosotros queremos hacer mate cocido, estos son los ingredientes. No hay nada más que esto para hacer un mate cocido. Pregunta, ¿cualquier cantidad de agua, hierba y azúcar y fuego nos permite obtener una taza de mate cocido? Respuesta, no. 10 litros de agua, ¿sí? Un saquito de yerba o una cucharadita de yerba del paquete, ¿sí? Y una cucharadita de azúcar y un fósforo, tenemos todos los elementos. 10 litros de agua, una cucharadita de yerba, un poquito de azúcar y un fósforo. Hay agua, yerba, azúcar y fuego. No va a salir de ahí un mate cocido. ¿Qué significa eso? Que además de conocer nosotros los factores que intervienen en la producción del mate cocido, tenemos que saber que para obtener el mate cocido hay una determinada cantidad de estos factores que entran en el proceso productivo. No cualquier cantidad me permite a mí obtener mate cocido. Uno. Dos. Si yo tengo fuego, ¿sí? Prendo la hornalla, echo azúcar, ¿sí? Adentro un jarro, echo azúcar, y dejo el azúcar ahí. Después encima de eso le echo hierba y vengo al rato y encima le echo fuego, le echo agua. En las cantidades que me indican las buenas prácticas, estoy teniendo todos los ingredientes en las cantidades adecuadas, pero ¿qué problema estoy teniendo? No voy a obtener mate cocido, de hecho. ¿Qué problema estoy teniendo? Están entrando en la secuencia inadecuada. O sea, en el proceso de producción, estamos entrando a...
Este, a ver, ustedes ahí me están viendo porque no sé, no estoy seguro si se ha caído la conexión o no. Contéstenme aunque se ve. Sí, sí. A usted sí lo ve, pero no ve lo que comparte. No, no, acabo de dejar de compartir ahora. Bien, No, Suárez Facundo Agustín, si usted no separa la palabra lo de B, love es amor en inglés, y yo no creo que usted me esté declarando su amor a mí en la clase de economía. Así que cuando escriba, escríbalo separando la letra. Bien, bueno, a ver, sigamos. Gracias por el buen humor que... eh, entonces, de nuevo, para que nosotros tengamos un mate cocido al final de todo este proceso, para que tengamos un mate cocido, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener? Los insumos adecuados, las cantidades de los insumos adecuados y la secuencia en la que entran en el proceso productivo de manera adecuada. Es decir, cuando yo tengo los insumos o los factores que van a intervenir en el proceso productivo, cuando yo tengo las cantidades y cuando tengo la secuencia, ahí y lo hago de manera adecuada, lo que yo obtengo al final de eso es un producto que es el que yo estaba buscando. Por todo eso que yo les acabo de describir y que lo acabamos de hacer de una manera muy figurativa con este tema, con el mate cocido, es una función de producción. Y ese conocimiento de cuánto, en qué momento, de cuáles son, eso es lo que se conoce como tecnología. Quien sepa hacer una torta, señoras, señores, aquí en la clase en este momento, quien sepa hacer una torta, sabe que no en cualquier proporción de harina, huevo, manteca, dulce de leche, crema, frutilla, horno y no sé, y molde para ponerla, ¿cómo es? No cualquier combinación de eso me va a dar una torta a mí al final del proceso. ¿Ah? Entonces, ese de conocer si hay que ponerle polvo de hornear o con la harina leudante alcanza, ese saber, eso es lo que se conoce como tecnología. Por lo tanto, esto que yo voy a tener aquí, esto que yo he dejado escrito ahí, lo que voy a tener es lo que se conoce como función de producción. La función de producción es algo parecido, pero viéndolo desde el lado del producto, de lo que nosotros habíamos llamado la función de utilidad total que tiene un consumidor. La función de producción es la forma, en que se relacionan los factores productivos entre sí con el producto final, dada una determinada tecnología o dado un determinado conocimiento. ¿Ah? Entonces lo que yo voy a tener es que, y aquí vamos a llamarle X a cualquier bien o servicio de carácter general. X puede ser una mesa, zapatilla, vuelos de avión, no sé, en lo que fuera, es X. ¿Ah? En eso representamos cualquier bien o servicio. Va a ser el resultado de combinar muchos factores, vamos a combinar, o sea, aquí yo voy a tener factores productivos, voy a tener trabajo, tierra, capital, materia prima, chauchas y palitos, ¿sí? Bien, todo un montón de factores van a intervenir en el proceso productivo. Ah, ustedes imagínense la cantidad de cosas que hay en el proceso productivo de un auto, por ejemplo. Nuestro análisis, para hacer un análisis sencillo, graficable, comprensible en una materia, va a quedar reducido a un análisis de solamente dos variables, ¿no? El trabajo y el capital. ¿Ah? Entonces vamos a simbolizar con la letra L a la dotación de trabajo. ¿Sí? El factor productivo trabajo, vamos a escribir aquí factor productivo trabajo.
Y con la K vamos a simbolizar el factor productivo capital. ¿Sí? Entonces tenemos trabajo y capital. Y la A va a ser lo que acabamos de describir como la tecnología. Entonces, la A va a ser a tecnología. Entonces, fíjense ustedes que lo que yo tengo aquí, ¿qué me dice esto? Que si yo combino en una función, combino trabajo y capital, de alguna manera combino trabajo y capital, y de esa manera de combinarlo es ese conocimiento que yo tengo, lo combino al trabajo y al capital, lo que voy a obtener es un determinado nivel de producción de X. A saber, X son cantidades físicas de bienes o servicios. A diferencia de la teoría del consumidor, en donde lo que yo tenía no eran cantidades físicas de nada, porque las utilidades no eran cantidades físicas de nada, yo agregaba, digamos, bienes, no sé, alfajores y café con leche, y obtenía niveles de satisfacción. Entonces obtenía que yo era 100 veces feliz, no sé. Utilitas se le dio por llamar a un economista que pretendía medir de alguna manera la satisfacción de las personas. No es algo que a mí me interesa saber que tengo cierta satisfacción consumiendo bienes, pero no es algo fácilmente mensurable. Mientras que en la producción sí es mensurable. Si yo estoy produciendo mesas, usando madera y clavo, o usando trabajo y capital, digamos, lo que yo tengo es cantidad de mesas. X son cantidades, unidades físicas de mesa, unidades físicas de zapatos, unidades físicas de vasos, unidades físicas de celulares, unidades físicas de entradas al cine. Unidad X son unidades físicas de algo. L y K son horas de trabajo, K son unidades de capital, y A es más difícil de medir, digamos, entonces en general A es una cosa que en economía nosotros al principio lo calculamos como un residuo, es la diferencia, lo que queda, digamos, luego de haber imputado valores al trabajo y al capital. Pero lo que importa en este contexto es que nosotros sepamos que para producir X necesitamos saber cómo hacerlo. Y ese saber cómo hacerlo se llama tecnología. Fíjense ustedes que si yo tengo una determinada cantidad de trabajo y capital, produzco una determinada cantidad de bienes con dada una tecnología. Si tengo más trabajo y capital, con la misma tecnología debería poder producir mayor cantidad de bienes. Ahora bien, si es que yo, con la misma cantidad de trabajo y capital, tengo un cambio tecnológico, es decir, aprendo a hacer las cosas de manera diferente, que me permita utilizar mejor el trabajo y el capital disponible, yo voy a obtener mayores niveles de producción con la misma cantidad de recursos. Es decir, la tecnología juega, en este caso, digamos, como algo que permite expandir la producción sin necesidad de tener una mayor dotación de factores. ¿Sí? Si uno mira en más o en menos, digamos, el ordenador que nosotros tenemos al frente, la computadora que tenemos al frente, especialmente la computadora de escritorio, es un mecanismo que en más o en menos está presente igual hace 20 años, tiene más o menos los mismos elementos. Pero se ha combinado de manera tal, la tecnología se ha combinado los factores productivos de manera tal que la capacidad de procesamiento que tenía este ordenador hace 20 años atrás era una ínfima parte de la capacidad de procesamiento que tiene un ordenador moderno de los que nosotros tenemos acceso, el que uno tiene sentado, ya sea en forma de teléfono, sea en forma de notebook o sea en forma de computadora de escritorio. Más o menos las tecnologías, digamos, los factores productivos son los mismos, lo que hay, digamos, como diferencial es un saber combinar estas dos cosas de manera diferente. Si me aguardan un segundito, ya seguimos con la clase. Necesito detener un segundo, por favor.
En mi casa estaban por utilizar el lugar donde yo estaba, así que, bueno, les pido disculpas, seguimos. Entonces estábamos, perdón, no he escuchado, alguien ha hecho algún comentario, pero no he escuchado. Ah, bueno, muchas gracias, gracias. ¿Quién habló, Melina? Perfecto, bueno. Entonces, bien, tenemos entonces una tecnología y tenemos, bueno, la función de producción es eso, es la forma de combinar factores productivos con una dada tecnología y obtener un determinado nivel de producción. Digamos, las superficies de producción que nosotros tenemos son una cosa que les va a resultar conocida a ustedes, ¿ah? Es una cosa, fíjense, de esta forma. A ver, vamos a bajar esto por acá. Vamos a poner esto aquí. No, esto así no. Esto que está aquí en el eje de las, en el eje de las, lo que voy a tener yo es el factor productivo L, ¿sí? Y lo que voy a tener aquí en el eje de las ordenadas es el factor productivo K, ¿no? Con mayúscula K. Entonces, fíjense ustedes. Bien. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo una superficie, ¿sí? Tengo una superficie que combinando factores productivos, a mí me permite, esto lo vamos a escribir aquí, lo vamos a poner, esto se va a llamar X, y vamos a llamar X1 de tal manera, o X sub 1, ¿sí? De tal manera que nosotros identifiquemos bien. Lo que yo voy a tener aquí es un espacio de producción. Lo que yo voy a tener es, en el eje de las abscisas, voy a tener cantidades de trabajo medidas en horas, en cantidades de trabajadores que trabajan 8 horas todos los días. Por lo tanto, yo voy a tener un trabajador que trabaja 8 horas, 2 trabajadores que trabajan 8 horas, 3 trabajadores que trabajan 8 horas. Es lo mismo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16 horas, 24, 32 y así sucesivamente. Y aquí lo que voy a tener yo son unidades de capital, midiéndola como midamos las unidades de capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando a mí esta superficie? Que yo, dado una determinada superficie de producción, ¿sí? Dado un determinado espacio, una determinado espacio de producción en donde yo combino trabajo con capital, y eso es lo que yo tengo en la función de producción, combinaciones de trabajo y de capital para una dada tecnología, para un dado conocimiento, una dada tecnología, combino trabajo y capital y puedo, utilizando diferentes cantidades de capital y de trabajo, obtener diferentes niveles de producción. Fíjense ustedes que para diferentes dotaciones de trabajo, aquí muy poquito, más, yo voy cambiando las dotaciones de capital, pero voy siempre teniendo el mismo nivel de producción X1.
¿Ah? Entonces, esta superficie en donde yo tengo distintas combinaciones de trabajo y capital y a mí me permiten obtener igual nivel de producción, ya no se van a llamar curvas de indiferencia como se llamaban en la teoría del consumidor, que yo tenía dos bienes, dos combinaciones, yo tenía combinaciones de bienes que a mí me permitían a lo largo de esa curva de indiferencia obtener igual nivel de utilidad, de satisfacción. Lo que yo voy a tener aquí son combinaciones diferentes de trabajo y capital, o sea, miren que aquí yo tengo mucho capital y poco trabajo, y aquí en el otro extremo tengo mucho trabajo y poco capital, y en ambos casos, combinando ambos factores, obtengo el mismo nivel de producción X1. Recuerden que X1 es una cantidad determinada de producción en unidades físicas, o sea, 100 escritorios, 50 lámparas, 20 portarretratos como el que tengo ahí atrás. Siempre hay, en la teoría de la producción es más fácil de comprender el concepto porque yo ya no tengo utilidad, sino lo que tengo es cantidad física de algo. Entonces, fíjense ustedes que esto que antes se llamaba curva de indiferencia, en la teoría de la producción se va a llamar, perdón, aquí mucho más. En la teoría de la producción se va a llamar isocuanta. ¿Ah? Esto que antes se llamaba curva de diferencia, en la teoría de la producción se va a llamar isocuanta. Este nombre viene de, creo que es griego, que iso significa igual y cuanta viene de cantidades, ¿no? Entonces, son iguales cantidades. Esto es una isocuanta. De la misma manera que las curvas de indiferencia, las isocuantas se despliegan como familias, digamos, de isocuantas, ¿no? Una familia de isocuantas que en la medida que nosotros nos alejamos del origen del diagrama, las isocuantas son mayores, es decir, que lo que yo voy a tener es mayor nivel de producción. ¿Ah? En la isocuanta me va a dar, fíjense, una isocuanta más alta, esta que estoy dibujando aquí, a la que le vamos a llamar X2. Aquí le vamos a llamar X2. Este X2 tiene otras combinaciones de trabajo y capital, pero fundamentalmente lo que tiene X2 es que tiene más producción de X. X1 tiene una X cantidad de una cantidad dada de producto X, y X2 es la cantidad de producto es mayor. Entonces, una isocuanta es el espacio en donde yo combino trabajo y capital para obtener el mismo nivel de producción. Entonces, eso es una isocuanta. Ahora, si es que yo tengo, fíjense ustedes aquí, ¿sí? Si es que yo tengo, vamos a poner esto así. Si yo tengo esta cantidad de capital, ¿no? Y tengo, para esa cantidad de capital, tengo esta cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, en este punto, vamos a poner esto isocuanta, pongamos con mayúscula, con mayúscula digo en plural, ahí está, listo, y eso me queda isocuanta. Fíjense, este punto que está aquí, nosotros le podemos llamar punto A, ¿no? O para ser más... no quiero llamarle de la misma manera que ya le llamó la tecnología, así que vamos a llamarle de otra manera. Al punto le vamos a llamar, no sé, punto C, ¿no? Es este punto que está aquí, permítanme, ya lo corremos, este punto C, ¿no? Ese punto. Bien. Ese punto C tiene mucho capital y poco trabajo. Ahora, si yo
me muevo a un punto como ¿sí? Ese punto tiene menos capital y más trabajo. A este punto le podemos llamar, no sé, D. ¿Sí? A este punto le podemos llamar D. Entonces fíjense ustedes, ¿qué pasa al pasar de C a D? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido al pasar de C a D es que ha aumentado la cantidad de trabajo de L, aquí le podríamos poner L0 a L1, a ver, vamos. Aquí le vamos a llamar, a este le vamos a llamar L0. El numerito es chiquitito. Y a este otro punto le vamos a llamar L1. Bien, fíjense ustedes que al pasar de C a D yo he aumentado la cantidad de trabajo, ¿sí? Pero he disminuido la cantidad de capital. He pasado de K0, que era el punto este, ¿sí? Este punto K0, he pasado a el punto K1, ¿no? Que es este otro punto. Bien, bueno, ahí más o menos ya tenemos. Fíjense que cuando yo estaba en el punto donde usaba mucho capital y poco trabajo, producía esta cantidad dada por el punto C. Cuando me voy moviendo hacia abajo por la isocuanta, incrementando la cantidad de trabajo, disminuyendo la cantidad de capital, yo mantengo el mismo nivel de producción. Por lo tanto, lo que yo puedo observar aquí es que los factores productivos, al efecto de producir este bien, son sustitutos entre sí. Si es que yo, si es que yo puedo, disminuyendo las cantidades de uno y aumentando las cantidades de otro, mantener el mismo nivel de producción, implica que los factores pueden entre sí ser sustituidos. Si la función de producción es barrer la cuadra de mi casa, ¿sí? Yo puedo hacerlo con mucho capital y poco trabajo. Entonces tengo un tipo arriba de esa barredora grandota, visto que andan por ahí por las calles, y barro toda la cuadra en un ratito con un solo tipo subido arriba de la barredora, o puedo tener 10 tipos con 10 escobas barriendo. O sea, yo puedo disminuir la cantidad de capital, aumentar la cantidad de trabajo y la cantidad de cuadras barridas, si ese fuera el X1, va a seguir siendo la misma. ¿Está? Entonces, ahora, ¿qué es una cosa que hay que ver? Cuando yo, a la medida que voy aumentando las cantidades, fíjense que para pasar de L0 a L1, yo he tenido que reducir toda esta cantidad de capital. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento la misma cantidad de trabajo? Entonces yo paso a aumento la misma cantidad, esta es la línea, ¿ve? Más o menos aquí estamos. Esta sería la misma cantidad. Vamos a hacer, a achicarlo hasta aquí, hasta que llegue hasta el curvo, ¿ve? Fíjense que yo lo que tengo aquí es la misma cantidad y voy a tener fíjense ustedes que para pasar desde C a D, yo he tenido que renunciar, uy, he hecho acá. Para pasar de C a D,
Esperen que termino aquí con este gráfico. Listo. Termino de pelearme con... Cuando yo he querido pasar de C a D, es decir, cuando yo he querido agregar una unidad adicional de trabajo, ¿sí? Yo he tenido que renunciar de K0 a K1, he tenido que bajar mucho la cantidad de capital. Ahora, cuando yo he querido agregar una unidad más de trabajo, yo paso de L0 a L1 y quiero pasar de L1 a L2, es decir, una unidad más de trabajo. Fíjense ustedes que yo ya las cantidades que a las que voy a tener que resignar de capital ya no son tan altas. ¿Sí? Fíjense que aquí, miren el tocazo que he tenido que dejar de capital. En cambio, al pasar de K1 a K2, fíjense que la cantidad de capital que yo cedo es mucho menos. ¿Y esto por qué ocurre? Y esto ocurre básicamente porque, si bien es cierto que los factores son sustituibles entre sí, no son perfectamente sustituibles. Si fueran perfectamente sustituibles, nosotros lo cambiaríamos en cantidades siempre iguales. 1 a 1, 2 a 1. Ah, pero siempre 2 a 1. Entonces yo tengo 1 de uno, 2 del otro, 2, 4, 3, 6. Ah, entonces siempre sería en esa proporción. 3 sería 9, 2 a 1. 3, 6. No, 6, 6. 2 por 3, 6. Ya estamos medio paveando. Entonces, no son, si hay curvas de indiferencia, hay curvas de isocuanta que puedan reflejar eso, que tienen otro formato, pero esas curvas de isocuanta, así como están dibujadas, son curvas de isocuanta que tienen factores que son sustituibles entre sí, pero no perfectamente sustituibles. Esa sustitución de factores, esta sustitución de factores que ustedes ven aquí, y aquí se me despelota todo el gráfico, por lo tanto, lo que vamos a hacer es escribir en otra hoja, vamos a poner, insertar, a ver si no se me desplota ahí. Bueno, sí se me desplota. Voy a escribirlo en otra hoja. Esta, para que no se me haga lío el gráfico ese, ya, y volvemos. Ahí están viendo la hoja en blanco. Sí, profe. Sí, bueno. Esta sustitución, que al pasar de K0 a K1, claro, pasar de K0 a K1 y de L0 a L1, es decir, pasar del punto C al D y pasar del punto D al E, estos cambios que en donde yo voy cediendo cada vez menos capital para seguir obteniendo una unidad adicional de trabajo, eso se conoce como tasa, ¿cómo sería? Tasa marginal de sustitución técnica. Es para diferenciarlo un poquito de la teoría del consumidor. Tasa marginal de sustitución técnica de K por L. De K por L. ¿Ah? Entonces, esa es la tasa marginal de sustitución técnica de K por L. Déjenme que escriba es... ¿dónde está? Insertar un símbolo delta fíjense ustedes. ¿Qué me dice la tasa marginal de sustitución técnica? Me dice, miren cómo está escrito aquí, ¿no? Yo lo voy a copiar a esto y vamos a ir a la otra hoja y la vamos a escribir aquí en un recuadro aquí que vamos a, esta es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Y qué es la tasa marginal de sustitución técnica? ¿Cuántas unidades de K yo voy a ceder para obtener una unidad adicional de L y mantener el mismo nivel de producción?
es esto que ha ocurrido aquí. La pregunta es, ¿cuánto de K voy a ceder para tener una hora más o un trabajador más y mantener las unidades que yo estaba produciendo de este bien? ¿Ah? Entonces, ¿cuántas unidades de K yo estoy dispuesto a ceder para tener una unidad, para usar una unidad más del factor trabajo y mantener el mismo nivel de producción? De hecho, ustedes pueden ver que el signo es negativo de movida de cualquier signo de una función decreciente, ya sea una recta, o sea una curva, o sea lo que fuera, el signo es negativo. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución técnica siempre va a ser negativa. Pero además, lo que yo les estoy diciendo es intuitivo a partir de la forma geométrica de la gráfica que ustedes están viendo ahí, pero también fíjense en términos del análisis económico, la racionalidad, el sentido común me dice que si yo aumento de uno y disminuyo del otro, cuando yo haga uno sobre el otro me va a dar negativo, positivo, negativo. Si yo aumento trabajo y disminuyo capital, negativo. Si aumento capital y disminuyo trabajo, negativo. O sea, la forma algebraica y la forma geométrica me dicen lo mismo. Y en la intuición económica me dice lo mismo, porque si yo he definido a ambos factores como sustitutos entre sí, implica que sustituto a los efectos de mantener el nivel de producción, quiere decir que la sustitución se va uno y disminuyendo el otro, si no, no serían sustitutos. ¿Ah? Si yo tomo café con leche, para que ambos son complementarios, por lo tanto, ambos aumentan juntos. Mientras que si yo tomo café o leche, tomo uno o tomo el otro. Si yo aumento el consumo de café, disminuyo el de leche. Y en este caso es, si aumento la cantidad de trabajo, disminuyo la de capital. Entonces, yo tengo la tasa marginal de sustitución técnica, lo que me dice es eso. Y fíjense ustedes que no solamente la tasa marginal de sustitución técnica es negativa, sino no es igual. Y no es igual, miren cómo de K0 a K1, el numerador de esa relación, el numerador de delta, el delta L vamos a suponer que nosotros siempre lo hacemos igual a 1, es decir, un trabajador. O sea, sería o un trabajador o una hora, o un tipo de 8 horas, como quieran. Fijémoslo en una unidad y digamos a ver cuánto para la unidad L0, la unidad L1, la unidad L2, la unidad L3, que siempre son la misma cantidad. Entonces, para tener L0 yo necesito K0 de capital. Para tener una unidad más de trabajo, ¿cuánto capital necesito? Y me miro la diferencia entre K0 y K1 y veo que he renunciado a un lindo toco de capital, digamos. ¿Ven? Miren, aquí tengo yo lo que he renunciado de capital. ¿Ven? A esto he renunciado de capital para pasar de K0 a K1. Ahora, cuando yo paso de K1 a K2, a lo que renuncio, y el K0 y K1 es el delta K. ¿Sí? K0 y K1 es el delta K. Cuando yo paso de K1 a K2, el delta L sigue siendo el mismo, pero el K1 ya es más chico. K1 a K2, el delta K es más chico. Y si yo pasara aquí a un DL, ustedes hagan el esfuerzo, digamos, y hagan un L3 que tenga la misma distancia, es decir, que la unidad de trabajo que yo agrego sea de la misma magnitud, lo que yo voy a tener es que ese delta acá va a ser más chiquito todavía. Es decir, que yo tengo una tasa marginal de sustitución que es decreciente, que es negativa, pero también es decreciente. Y esto ocurre porque la tasa marginal de sustitución también refleja la abundancia de los factores. Cuando K es abundante, yo estoy dispuesto a ceder mucho K para tener una unidad más de L. Cuando K es escaso, yo ya no estoy dispuesto a ceder tanto de K para tener una unidad más de L. Entonces ahí hay una sustitución de factores, pero no hay una perfecta sustitución de factores. Cada vez, si yo lo quisiera medir al costo de tener una unidad más de L en términos del factor que yo estoy despreciando, llamémosle que es K, yo cada vez es más caro el L. Más caro en términos que cada vez estoy dispuesto a ceder menos de K.
Por lo tanto, yo cada vez, aquí te doy un montón por arriba, aquí yo estoy señalando la hoja mía, aquí te doy un montón porque K, yo tengo mucho de K, entonces te doy un montón de K, no hay problema. Ahora, cuando se me empieza a acabar K, ya se hace caro, por lo tanto, se hace caro, se hace escaso, yo para la misma cantidad de L te voy a dar cada vez menos K. ¿Está? Bien. Entonces ahí tenemos nosotros esta relación de sustitución entre los factores productivos. Bueno, vamos a tomarnos un minutito, descansemos, y déjenme que paremos aquí un segundito y ya seguimos en 5 minutos. Habíamos definido esta superficie. No voy a volver a repetir las características de las isocuantas, digamos, en términos de estas características deseables, digamos, que se han visto en las curvas de indiferencia, es decir, estos que se inclinan hacia abajo de izquierda a derecha, que son convexas, que no se cruzan entre sí, porque bueno, ya lo hemos visto con las curvas de indiferencia y ya la sabemos, digamos, la transitividad y cosas que definen el hecho de que no se van a cruzar las isocuantas. Si bien es cierto que después nosotros vamos a trabajar en términos, digamos, de análisis de ejercicio, vamos a trabajar con algunas isocuantas que sean una recta, es decir, que la sustitución no va a ser, aquí en las curvas, fíjense ustedes, la tasa marginal de sustitución es a su vez, cuando uno mira delta K sobre delta L, la tasa marginal de sustitución es precisamente la pendiente de esta función isocuanta. ¿Ah? En cualquier curva, en cualquier recta, ¿sí? Cuando yo tengo, en cualquier función en la que yo tengo y igual a menos bx, ¿sí? Si yo tengo esta función, ¿sí? Yo sé que a es la ordenada del origen, menos b es la pendiente, x es la variable independiente, y es la variable dependiente. ¿Está? Eso ya lo sé. Ahora, si yo lo que tengo aquí es y, a ver, ¿dónde está? Y igual a b por x elevado a la 1/2, es decir, la raíz cuadrada de x, lo que yo tengo ahí ya es una función cuadrática, ¿sí? Lo que tengo es una función cuadrática. En el caso de las funciones lineales, las pendientes son siempre las mismas, es menos b. La pendiente es siempre la misma, menos b. En las funciones cuadráticas, como en cualquier otra función, o sea, cuando el exponente de la función, recuerden, el grado de una función está dado por el exponente de la variable independiente. ¿Está? Por lo tanto, las funciones cuadradas, las funciones lineales, cuando el exponente es mayor que, es diferente de 1, cuando el exponente es diferente de 1, cuando ya tengo una función cuadrática, por ejemplo, como en este caso, exponente es distinto de 1, la pendiente ya no es una constante. La pendiente va a depender del punto en donde yo me encuentre de la curva. Si yo me encuentro en este punto, voy a tener una pendiente. Si me encuentro en este punto, voy a tener otra pendiente. Si me encuentro en este otro punto, voy a tener otra pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Siempre la forma de calcular es trazar la tangente que pase por ese punto y nosotros le calculamos a la tangente, como la tangente es una recta y a la tangente sí le podemos conocer la pendiente, entonces le calculamos la pendiente a la recta tangente. En términos analíticos, la pendiente de una curva es la primera derivada de esa curva. Es decir, yo tendría que hacer y', ¿sí? Aquí,
Yo tendría que hacer Y' igual a B es una constante, 2B. Entonces esa sería la derivada de la primera, la primera derivada de la función y igual a bx cuadrado. Es 2bx. Ahora, la pendiente no es una constante. Aquí, ¿cómo sería y' en esta, en esta función? Y' sería igual a menos b. ¿Sí? Y' igual. En cualquier punto de la recta a menos bx, menos b va a ser el mismo, porque b es una constante, menos b va a ser la misma. En cualquier punto de la función y igual a b menos x cuadrado, la pendiente va a ser diferente, porque va a depender del valor de x. ¿Sí? Entonces, yo ahí voy a necesitar conocer cuál es la recta tangente que pasa por esa curva y que pasa por ese punto de la curva, y esa recta tangente me va a determinar la pendiente. ¿Está? Entonces, lo que yo les decía es, por esas razones que yo tengo aquí una pendiente que va a ser diferente en todos los puntos. Eso es la tasa marginal de sustitución, es la pendiente de la isocuanta. En cada uno de los puntos voy a tener una pendiente distinta. Bien. Ahora bien, cuando yo analizo los espacios de producción, lo que yo quiero saber es cómo hago crecer, cómo hago que X1 se convierta en X2, se convierta en X3, se convierta en X4. Es decir, cómo hago yo, empresario, para obtener mayores niveles de producción. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si lo que puedo hacer es decir, bueno, vamos a ver qué pasa si yo quiero hacer crecer la producción a partir de que crezca uno de los factores productivos? Por ejemplo, el trabajo. Entonces yo podría decir, bueno, dada el stock de capital que yo tengo, entonces, digamos, dada la cantidad de máquinas que tengo, la infraestructura física de mi firma, yo quiero convertir eso en mayores niveles de producción. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hago yo? Y aquí voy a irme en la otra hoja a hacer otro gráfico, digamos, ya en la otra hoja, ¿sí? Fíjense ustedes que forma, voy a poner este cosito aquí. Lo que yo voy a tener va a ser, ¿qué voy a tener yo aquí? ¿No? En el eje de las abscisas. ¿Qué voy a tener yo aquí? En el eje de la abscisa yo voy a seguir teniendo la cantidad de trabajo, pero lo que yo lo voy a poner es la cantidad de trabajo para dada una cantidad de capital K0. ¿Está? Si yo voy a tener la cantidad de trabajo, la cantidad de trabajo va a ir cambiando, pero la cantidad de capital va a ser siempre el mismo. Y lo que yo voy a tener aquí arriba, ¿sí? En el eje de las ordenadas, ya no va a ser la cantidad de capital, porque yo ya sé que la cantidad de capital es fija, sino lo que yo voy a tener aquí arriba es la cantidad de producto obtenido. Entonces, el producto, el bien, el servicio, lo que yo estoy produciendo con los dos factores productivos, estos, trabajo y capital. ¿Qué es lo que yo estoy produciendo? No sé, bizcocho, bueno, listo, bizcocho va a ser el resultado del proceso de producir. Si yo tengo trabajo, o sea, trabajo, agrego cantidades adicionales de trabajo y tengo capital. ¿Sí? ¿Cuánto de capital? Una cantidad fija. Yo sé que ahí tengo una cantidad que no puedo mover la cantidad de capital. Yo lo que quiero saber es cómo hago
que X sea más grande a partir de que yo obtenga, digamos, haga crecer la cantidad de, de horas de trabajo para dar una cantidad de capital. Si ustedes se fijan y me permiten aquí en este gráfico, fíjense ustedes que lo que yo estoy haciendo es una cosa por el estilo, miren, vamos a cortar la distancia aquí entre las isocuantas, así agregamos una isocuanta más, ¿no? Aquí vamos a poner otra isocuanta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Es fijando la cantidad de capital, vamos a suponer, que la cantidad de capital que yo estoy fijando es K0, ¿no? Es esto. Entonces yo digo, bueno, listo, miren, vamos a quedarnos con K0 cantidades de capital, ¿no? Desaparece este punto C de aquí, se va, para que no nos joda. ¿Ah? Yo tengo K0 cantidad de capital, permítanme. ¿No? Fíjense ustedes que en la medida que yo voy aumentando cantidad, en la medida que yo fijo la cantidad de capital y aumento la cantidad de trabajo, yo voy pasando de una isocuanta menor, como es X1, a una isocuanta más alta, como es X2, y aquí a otra isocuanta más alta, como... No, no es esto lo que quería graficar. Este es X1, vamos a bajar un poquito para que se la vea. Este es X2, y hay un X3, ¿sí? Y aquí habrá un X4, y así habrá tantos X como yo siga. Ahora, lo que sí me va a quedar claro a mí es que yo no puedo hacer crecer indefinidamente la cantidad de capital, porque en algún momento, fíjense ustedes, yo puedo encontrar con esto. ¿Ve? Como las curvas, las isocuantas, tienen esa forma, las isocuantas en algún momento pegan la vuelta. Entonces, ¿con qué me voy a encontrar yo? Con una cosa como esta, en donde yo tengo que puedo producir X1, ¿sí? Fíjense ustedes, este es X1, ¿no? Entonces yo, bueno, vamos a suponer, vamos a centrarnos en X4, que ya lo hemos dibujado. Yo puedo producir X4, que es una determinada cantidad de este bien, puedo producir con esta cantidad de trabajo. Miren. Puedo producir X4 con esta cantidad de trabajo. ¿Sí? Y puedo producir X4 con esta otra cantidad de trabajo. Con esta otra cantidad de trabajo. Bueno. ¿Sí? Entonces yo puedo producir con estas dos cantidades de trabajo. Con esta cantidad de trabajo o con esta cantidad de trabajo. Si yo produzco con esta, de hecho, no necesito acudir a la teoría económica, al sentido común nomás me dice que si los recursos son escasos y son costosos, yo tengo que poder producir una determinada cantidad con la menor utilización de un recurso. Por lo tanto, no tiene sentido de que yo siga agregando unidades de trabajo y me vuelva a encontrar con la misma isocuanta, es decir, me vuelva a encontrar con el mismo nivel de producción. Hoy imagínense ustedes que yo digo, bueno, tengo 5 escobas para barrer la cuadra, entonces empiezo a incorporar gente. Bueno, al principio barre 1, después 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 tipos y escobas, que la cantidad de capital es fija. Al final del momento se van a estar barriendo los pies entre ellos porque ya no van a ser razonables, digamos, ni van a poder hacer efectivamente el trabajo para el que le hemos encomendado, que es barrer la cuadra de casa.
Consecuencia, digamos, si yo sigo agregando dotación de trabajo en horas, en cantidad de personas, para un dado stock de capital, la cantidad de producción va a empezar a decrecer. Bueno, eso se tiene que reflejar en lo que nosotros vamos a llamar la función de producto total. ¿Sí? La función de producto total tiene que reflejar eso, y entonces la función de producto total, y aquí sonamos, no sé si lo voy a poder dibujar, pero sí, va a tener una forma de este tipo. A ver. Mamita querida, no va a tener ninguna forma de ese tipo. Eh, bueno, una cosa sí va a tener la función de producción, va a ser, ¿no? Eh, Fíjense ustedes que en un primer momento esta curva, la verdad, este tramo, digamos, de la curva no. Bueno, ahí se parece más a lo que yo les quiero dibujar. Miren, en el primer tramo, imaginen ustedes que, de nuevo, la idea de las cinco escobas y un tipo, y gente para barrer la cuadra, ¿no? Entonces, si yo quiero barrer una cuadra y lo único que tengo son 5 escobas y no tengo gente, yo estoy en el punto en donde yo sé que arranco con L0 cantidad de trabajo, K 5 escobas, y necesito incrementar la producción. La producción es metros de la cuadra barrida. Cuando yo hago entrar a la primera persona, la producción va a crecer mucho. ¿Sí? La producción va a crecer como consecuencia de que crece el factor variable. Cuando hago entrar a la segunda persona, la producción va a crecer un poco más, ¿sí? Y un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta un determinado punto. Ese punto es el punto en donde yo, si sigo incorporando, fíjense ustedes que si yo trazo aquí una recta horizontal, en este punto, yo estoy obteniendo el mismo nivel de producción con esta cantidad de trabajo y con esta cantidad de trabajo. Es decir, que a partir de este punto en donde la función de producción, la función de producto total hace un máximo, ¿sí? Esta función, digamos, empieza a decrecer. Es decir, a pesar de que yo siga agregando unidades adicionales del factor trabajo, yo voy a empezar, la producción va a empezar a decrecer. Entonces, esto se conoce como la función de producto total. Bien. Si yo quiero ver, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar aquí la clase, yo les voy a dejar lo que venga, les voy a tratar de hacer mejor los gráficos en otra aplicación, que no quiero perder tiempo ahora,
y se las voy a poner la parte que falta de la clase de hoy, que son 20 minutos, media hora, no más de eso, porque lo que sigue es la función, lo que se conoce como función de producto marginal. ¿Ah? Función de producto marginal. En términos en términos analíticos, ustedes acuérdense que nosotros en economía siempre estamos mirando lo marginal, es decir, cuánto le agrego allá al final. Entonces la función de producto marginal va a ser cómo cambia, déjenme que me ponga los lentes, porque si no, no veo nada. Símbolo, no, es mucho más acá. Cambio en el producto total, o sea, cómo cambia esta curva cuando, de nuevo, ponemos el cambio, agrego una unidad del... ¿Qué pasa? Ah, esto es. Ahí está. Cuando agrego una unidad del producto variable. En este caso, el trabajo es el que va variando. Entonces, ¿cómo cambia el producto total? La pregunta es, ¿cuál es la pendiente de esta función de producto total? Esto es la función de producto marginal. Para poder graficar esto, bueno, necesito otra herramienta que no la voy a poder hacer ahora rápidamente, así que me comprometo yo a dejárselo grabado esto con unos gráficos un poco más amigables, digamos, y nada. Nos está quedando un poquito para la clase, terminar la clase de hoy, terminamos de definir esto y creo que nos queda la función de isocostos, digamos, o la restricción presupuestaria a la que se enfrenta el productor para terminar la clase de hoy. Así que son 20 minutos, no más de eso. Bueno, gente, nada, los dejo libres. Les recuerdo a los que tienen que recuperar que el lunes de la semana que viene va a ser el recuperatorio del primer parcial. Y bueno, y con los demás, aquí hay un Marco Salto que pregunta, profe, tengo una duda, para el caso de la función anterior, de la isocuanta, ¿qué es lo que provoca que la función se mueva hacia? ¿Qué es lo que hace que la isocuanta se mueva a la derecha? Y el incremento del trabajo y del capital. Vos fíjate que una isocuanta más alta tiene en todos los puntos más trabajo y más capital. Y una más alta tiene más trabajo y más capital. O sea que vos aumentas la relación de trabajo y capital y aumentas el tema, la diferencia con moverse sobre una isocuanta, de pasar a otra isocuanta, es que vos sobre una isocuanta disminuye el otro. Mientras que cuando pasas a otra isocuanta, aumentas de los dos. ¿Quedó claro, Marco? Bueno, supongamos que sí. No sería condiciones ceteris paribus. La curva de indiferencia se mueve hacia afuera, es decir, cuando vos obtienes mayores, una función de utilidad, no una función de utilidad, cuando obtienes niveles de utilidad más altos, cuando vos consumes más de ambos bienes. Cuando vos consumes más de uno y menos del otro, el nivel de utilidad va a estar constante y vas a moverte sobre la misma función de utilidad. Función de utilidad no, sobre la misma curva de indiferencia. Así que, ojo a no confundir curva de indiferencia con curva de demanda. Ambas son decrecientes, ambas pueden inclusive ser rectas o curvas o lo que fuera, pero no tienen lo mismo. Si llegamos a la demanda
a formar la curva de demanda a partir de la curva de indiferencia, pero de una manera distinta. Así que bueno, nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Yo, Sí, buenas noches. No sé quién es que está hablando, pero Dalal. ¿Qué dale, pasa, Dalal? Sí, para preguntarle si el recuperatorio va a los mismos temas que el parcial o se agrega más unidades. y obvio que va al mismo tema, si no, no sería recuperatorio. Ah, bueno, no, porque algunos profesores por ahí. Recupera sobre los mismos temas. El segundo parcial será sobre los temas del segundo parcial. Y cuando sea el recuperatorio del segundo parcial, será el recuperatorio sobre los temas del segundo parcial. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos el miércoles entonces en la clase.